Bien, amado, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Damos gracias al Eterno que nos da la oportunidad de estar aquí. Hoy estamos empezando, digamos, una nueva visión, un nuevo proyecto muy parecido a lo que teníamos, muy parecido, pero en verdad con una información enriquecedora que esperamos que edifique cada una de nuestras vidas, espiritual, también física, en todo el ámbito, que eso es lo que pasa cuando nosotros nos ponemos en la mano del Eterno. Empezamos a crear conciencia que todo a nuestro alrededor se enriquece. Hoy hoy inicia un tema, pues ya nosotros de antemano sabemos que esto se va a extender. Se va a extender, no queremos nosotros ponerle un límite de hasta dónde, no hay prisa, lo importante es la información y lo importante es que valga la pena el tiempo que cada uno de nosotros empleamos para nosotros escudriñar las verdades que hay en Dios para que éstas sí se puedan manifestar y materializar, enriqueciendo nuestras vidas. ¿Ok? Yo entonces igual, así mismo le paso al ministro Pastor Reverendo Rubiera, que va a tener a su cargo esta clase, este tema que es tan importante de que pues oraré en el espíritu, pero también con el entendimiento. Y la verdad que todo lo que esto envuelve, ni yo mismo tenía ese conocimiento tan vasto de cuántas cosas nosotros dejamos de obtener, por así decirlo, al mismo tiempo que la perdemos solo por el simple hecho de no conocerla. Así que paz de Dios, y yo le entrego al ministro Rubiera. Tú estás mute, Alessi. Ministro, estás mute. Perfecto. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos. La paz del Eterno sea con todo y cada uno de ustedes. Estamos acá, como todos los viernes, en este día maravilloso que hizo el Señor, que nos ha dado la facilidad y el privilegio de cada día poder aprender más y más de su palabra para ver si lo que aprendimos o hemos aprendido lo podemos poner en práctica. Para los que no me conocen, mi nombre es Alexis Rubiera, por la misericordia de Dios, pastor, juntamente con mi esposa de la iglesia Refugio para las Naciones, en Santo Domingo Este, en el kilómetro 13,5 de la carretera Milla. Ahí estamos, tratando de echar para adelante en el nombre poderoso de Jesús. Bien, como decía mi amado hermano, el doctor Carlos Emilio Corporán, estamos en esta noche para comenzar un tema, una serie, no sabemos hasta dónde, con el tema de oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y es algo que necesitamos todos, ya que en medio de toda la situación en la cual la iglesia nos hemos visto envuelto, necesitamos con carácter de urgencia comprender lo que la escritura dice para poder hacer lo que ella dice, para que nos puedan salir las bendiciones que ella dice. El Señor estableció y dijo algo que me llamó mucho la atención. Él dijo en el libro de San Juan, en su capítulo 8, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo que hace a un creyente que sea un verdadero creyente genuino es la permanencia en lo que verdaderamente Dios dijo. Él estableció que se necesitaba que para tú ser un discípulo tienes que tener una permanencia en lo que él dijo.
no en lo que nosotros entendemos que él dijo, no en la exégesis que nosotros hemos hecho, sino en lo que verdaderamente él estableció en la escritura como mandamiento o como palabra para que pudiéramos seguir. Vamos a comenzar en este día con lo que es el tema de lo que tiene que ver con la mente, con lo que tiene que ver con la mente, con lo que tiene que ver con el entendimiento. Y luego entonces, cuando vayamos avanzando, vamos a hablar sobre las estrategias del Satán. Las estrategias del Satán. Pero primero, tenemos que entrar a hablar concerniente a la herramienta principal del ser humano, que es una de las partes de la que Dios quiere transformar en el individuo. Y vamos, por favor, vamos a entrar, por favor, a la Biblia y vamos a ir al libro de Romanos. Romanos capítulo 12, en su versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Y ahí vamos a comenzar. La palabra establece en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, en su versículo 15, que es el tema central, de que oraremos con el espíritu, pero también oraremos con el entendimiento. Cantaremos con el espíritu, pero también cantaremos con el entendimiento. La Biblia dice en el libro de Romanos, en su capítulo 12, en su versículo 1, que el apóstol estableció, inspirado por el Espíritu Santo, una palabra que al día de hoy es muy poco comprendida por la iglesia de hoy en día. Recuérdense que nosotros casi todos venimos de una enseñanza, de un adoctrinamiento, de un fundamento, donde muchas de las personas que nos enseñaron y que nos instruyeron vinieron con muchas lagunas, y estamos en una etapa donde se nos están abriendo los ojos del entendimiento. Por lo menos yo me considero dentro del grupo de lo que estamos dando pininos en lo que tiene que ver con el ámbito de lo académico bíblico y con el ámbito de lo que tiene que ver con la enseñanza escritural. Bien. Romanos capítulo 12 dice, Corporán, si tú lo puedes buscar ahí, hazme el favor, para no tener que moverme, que dejé todos los libros y parte de las anotaciones de aquel lado. Romanos capítulo 12, en su versículo ahí está 12.1. Ahí está en el slide ese 12.1. Lo que pasa es que no está en la Valera 60, pero ese 12.1. Ok, bien. El apóstol dice que os ruega por la misericordia de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y con este texto quiero comenzar utilizando este texto de introducción para el tema que nos compete el día de hoy. La palabra racional que establece en el libro de Romanos 12 está hablando de lo que tiene que ver con lo que es el raciocinio, con lo que tiene que ver con la mente. Algo que nosotros como seres humanos tenemos que comprender. Primero, Dios como creador hizo al hombre un ser tripartito, si creemos en la tricotomía. El hombre
tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. El hombre, como poseedor de un alma, que es indiscutible que el hombre tiene un alma, sea que creamos en la tricotomía o en la dicotomía, el hombre tiene un alma. El alma se compone de tres elementos que son mente, voluntad y emociones. La mente del individuo, que es la parte donde vamos a comenzar en este día, tiene 5 componentes. La mente se compone de pensamientos, razonamientos, intelecto, lógica e imaginación. Repito de nuevo. El hombre es un ser tripartito. El hombre tiene componentes dentro de sí. Y el alma, que es la esencia del ser humano, que es lo que es el individuo, se compone de mente, de voluntad y de emociones. La mente, que es la principal parte del individuo como ente pensante, se compone de pensamiento, de razonamiento, de intelecto, de lógica y de imaginaciones. Esta facultad que le dio al hombre, que Dios le dio al hombre, para que el hombre fuera un ser autónomo, que el hombre tuviera capacidad de pensar, que el hombre tuviera capacidad de raciocinio, que el hombre tuviera capacidad de poder ser un individuo cognitivamente desarrollado. Dios hizo con el hombre un hombre que necesitaba estar en contacto con el Creador. Desde el principio Dios hizo al hombre con un contacto, luego entonces de que el hombre peca, se separa, el pecado entra a la muerte y el proceso de la muerte trae consigo de que el hombre pierde el nexo. Pierde el nexo, la comunicación, el contacto que había directo con Dios, y luego entonces viene un asunto donde el hombre necesita entrar en algo que se llama comunión, que anteriormente el hombre no necesitaba esto porque estaba en comunión 24/7. Parte del proceso de que lo que el hombre perdió, el hombre necesitaba una regeneración. Esa regeneración que el hombre necesita es devolver otra vez a ser lo que era antes. Entonces, el propósito del Eterno viene con el hombre totalmente completo dentro de los componentes que él tiene. Dijimos que el hombre tiene un alma y que el alma se compone de mente, de voluntad y de emoción. Dios tiene un propósito con la mente y es que la mente sea cambiada. Por eso el evangelio de las buenas nuevas trae consigo la palabra del mismo Cristo y la palabra inspirada por el Espíritu Santo que trajo Juan, diciendo palabras como esta: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha manifestado. La palabra arrepentimiento es la palabra metanoia o metanoeo, que lo que significa es cambio de mentalidad. El propósito de Dios con el hombre es cambiar la mente del hombre a través de la regeneración. El propósito de Dios con el hombre es completo. Dios quiere cambiar la mente del individuo, pero Dios quiere también que el hombre comprenda que él tiene que hacer la voluntad de Dios. Entonces, como el hombre tiene una voluntad, el propósito de Dios es que el hombre rinda su voluntad a él y haga la voluntad de él. También, como el hombre se compone de mente, de voluntad y de emociones, el propósito de Dios es tomar dominio de las emociones del hombre a través de
la entrega del individuo y que sus emociones sean sepultadas y que sean tomadas dominio a través de la regeneración del espíritu, que es hecha a través del trabajo que el Espíritu Santo hace. ¿Por qué? Porque el individuo inmediatamente entra en un proceso de regeneración, en un proceso de cambio, entra en un proceso de aprendizaje para poder ir sacando del modo de pensar que tiene el individuo para poder pensar conforme al pensamiento primario que el hombre tenía en la antigüedad, que era hacer la voluntad de Dios. Me explico. La palabra arrepentimiento trae consigo un cambio de mentalidad donde el individuo necesita volver nuevamente a poder pensar, meditar y actuar conforme a lo establecido en las Escrituras. Existen 15, 16, 17 tipos de pensamiento diferentes. Pero quiero centralizarme en estos tipos de pensamiento. Vamos a leer varios tipos de pensamiento. El pensamiento es la capacidad que el individuo tiene, la capacidad cognitiva para el individuo poder materializar o poder tener en carpeta pensamientos abstractos para poder traerlos a la materia o para poder ponerlos en práctica. Es la capacidad que el individuo tiene. Existe el pensamiento reflexivo, existe el pensamiento crítico, existe el pensamiento deductivo, el pensamiento inductivo, el pensamiento lógico, el pensamiento creativo, el pensamiento razonamiento de forma sistémico, el pensamiento deliberativo, el pensamiento divergente y el pensamiento singerente. Esos son los tipos de pensamiento que podemos ir hablando. Están los 15, aunque pueda hablar, tú vas a hablar, maybe no de todo. No sé si tú lo alcanzas a leer ahí en el slide, pero como te sea más fácil. Como te sea más fácil. Así que acuérdate que yo me someto a ti. Tenemos como 15. Vamos a hacer una introducción de lo que tiene que ver con el pensamiento, pero no antes, sin poder establecer que el hombre actúa en consecuencia de cómo el hombre piensa. El hombre tiene una capacidad de actuar y todo el mundo actúa conforme a cómo piensa. Pero también existe algo que no podemos obviar, y es que si el hombre actúa como piensa, también entendemos que el hombre tiene diferentes estados en el que puede estar su mente. 7 estados de mente en el cual el hombre se va a comportar y su actitud va a ser conforme al estado de mente en el que el individuo se encuentre. Existen 7 estados de mente. El maestro, mi hermano, doctor Corporán, ha hablado muchas veces de estos 7 estados de la mente, que es la mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vana, la mente cauterizada, la mente reprobada y la mente espiritual renovada. Entonces, en este tipo, en uno de estos 7 tipos de mente, es donde la persona va a tener su estado, aunque se pueden combinar diferentes tipos de mentalidades. Entonces, quiero centralizarme y hacer una introducción con
los dos tipos de pensamientos o las dos líneas de pensamiento más relevantes, y es la línea de pensamiento vertical y la línea de pensamiento lateral o horizontal. El hombre tiene una capacidad para mantener una línea de pensamiento. Nosotros como creyentes que venimos de un sistema que muchas veces está plagado de religión y está muchas veces, como dije en el principio, venimos de que hemos sido enseñados por muchas personas que tienen muy buenas intenciones, pero muchas veces con muchas lagunas dentro de los temas bíblicos, donde tenemos mucha tradición y mucha religión mezclada con falta de conocimiento. Entonces, el propósito de Dios es que el individuo venga al conocimiento pleno y que podamos entender y comprender lo que verdaderamente Él estableció en las Escrituras para que podamos ser discípulos efectivos. La religión tiende a poner a las personas a dar muchas vueltas en círculo, y dependiendo del estado de mente en el que el individuo se encuentre, puede convertirse en un individuo totalmente resistente y enemigo a la verdad, enemigo de la verdad, creyendo que lo que está haciendo lo está haciendo correctamente, incluyendo actuando en nombre de Dios, sin Dios haberlo mandado y sin Dios haberlo respaldado. Tenemos decenas de casos como este de las Escrituras, como es el caso del apóstol Pablo, cuando era conocido como Saulo de Tarso, quien era un perseguidor de la iglesia, quien tenía una mente que podíamos decir que tenía un estado de mente religioso, y con ese estado de mente religioso, pensando que él estaba caminando conforme a la perfecta voluntad de Dios, hacía algo y iba y buscaba a la persona presa, detenida, pensando que él estaba haciendo la voluntad del Eterno, hasta que se encontró con una situación que le destapó su realidad. Una realidad que muchas veces a nosotros nos ha pasado. Algo que puedo decir, muchos de nosotros tenemos nuestro testimonio de cómo pudimos llegar a la puerta de la entrada para un cambio de mentalidad. Por lo menos yo puedo decir que un antes y un después de una pregunta que me hizo mi hermano Corporán. Un día estuvimos hablando concerniente a un tema, ya que nosotros venimos de la misma congregación de cuando éramos muchachos, y Corporán me hizo una pregunta un día y me dijo que me buscara los nombres de los 5 maridos de la mujer samaritana que estaban en la Biblia. Y eso me tomó varios días comenzar a buscarlo, comenzar a indagar. Y cuando logré encontrarlo, Corporán me hizo una pregunta. Y me dijo, ¿tú has predicado de ahí? Sí. ¿Encontraste la respuesta? Sí. ¿Cuántas veces tú predicaste de eso creyendo una cosa y hablaste muchas cosas que no estaban en la Biblia? Entonces, de una manera muy sutil y luego muy directa me dijo, ¿y qué tú vas a hacer entonces con todas las cosas que tú has dicho que no están en la Biblia? ¿Cómo vas a recogerlas? Entonces me senté, hicimos un stop para poder comenzar a estudiar las Escrituras. Hay un dicho que nosotros tenemos como creyentes, que nosotros decimos que lo principal que se necesita es el llamado. Nosotros como creyentes tenemos el llamado como lo principal, pero tenemos que entender que lo genérico es el llamado.
porque todo el mundo tiene un llamado, incluyendo los inconversos. Todos tienen un llamado, incluyendo los inconversos. El asunto no simplemente se centraliza en el llamado, sino en la atención que le prestemos al llamado, en la intención con la cual nosotros ejecutemos ese llamado. Entonces, ahí comenzamos a trabajar con lo que tenía que ver con el estudio con las escrituras, y todavía nos consideramos como niños dentro del vasto mundo del conocimiento de lo que es Dios. Pablo decía que él no pretendía haberlo alcanzado y se mantenía todo el tiempo en una continua búsqueda. El creyente siempre tiene que mantenerse en una continua búsqueda de lo que tiene que ver con el conocimiento de Dios, de un Dios infinito que siempre vamos a necesitar renovar nuestro conocimiento y mantenernos en una continua renovación de lo que Él ha establecido en su palabra. Bien. Con lo que tiene que ver con el pensamiento vertical, es la forma más clásica de nosotros poder ver las cosas. Un pensamiento vertical es un pensamiento o pensamiento lineal. Es el pensamiento clásico donde el individuo que tiene este sistema de pensar simplemente tiene una sola opción, y es el pensamiento más clásico, el cual nos hace que nosotros no tengamos la capacidad de buscar más alternativas. Cristo dijo en su palabra: vosotros escudriñáis las escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra que Cristo utilizó para esta palabra fue la palabra ereunao. Esta palabra en griego lo que significa es buscar con diligencia. Es la palabra escudriñar, de varios significados que tiene la palabra. La que él utilizó fue ereunao en este texto bíblico. Entonces, en este texto él les citó a ellos que ellos escudriñaban las escrituras buscando, porque tenían una necesidad de ver que ahí estaba la vida eterna y que ellas daban testimonio de él. Había un grupo de judíos que tenían un conocimiento de que en las escrituras estaba la vida eterna, pero no tenían una capacidad de poder discernir si lo que se le decía era verdad o era mentira. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, en su capítulo 17, en su versículo 11, diciéndole a los creyentes de Berea, le dijo una palabra: que los creyentes de Berea eran más nobles que los creyentes de Tesalónica, porque estos, cuando escuchaban a Pablo, iban y escudriñaban a ver si las cosas eran así. La palabra escudriñar que el apóstol utilizó aquí es la palabra anacrino. La palabra anacrino lo que significa es buscar con diligencia, pero con la capacidad de discernir a través de un conocimiento previo en las escrituras si lo que te están diciendo es verdad o es mentira. El propósito de Dios es que el individuo tenga anacrino y que tenga un conocimiento de la palabra para poder sopesar si lo que te dicen es verdad o es mentira, pero también para que pueda enseñar a través de las escrituras lo que está fundamentado en la emuná, que es la correcta fe fundamentada en lo que verdaderamente dice la Biblia. El fundamentarse en mitos y en fundamentarse en leyendas y en fundamentarse en malas enseñanzas viene a causa de que muchas veces a nosotros se nos coartó la capacidad de analizar, porque se nos enseñó bajo un régimen fundamentado en un sistema de enseñanza totalmente vertical, donde se nos dijo eso es así, y lo que sea fuera de lo que a ti se te está enseñando es diabólico, es animal, es irracional.
Entonces, la capacidad que Dios quiere, la capacidad espiritual, la capacidad cognitiva que Dios quiere que el individuo tenga, es que el individuo pueda escucharlo todo y poder retener lo bueno. Entonces, Dios es el principal que manda desde el principio a que el hombre escudriñe las escrituras, no simplemente que la lea, sino que la escudriñe. No simplemente que la escudriñe, sino que el hombre la practique. No simplemente que la practique, sino que el hombre pueda enseñarla. Y esa práctica, esa enseñanza va a llevar al individuo a un crecimiento. Alabado sea el nombre del Rey. Entonces, ese sistema del cual muchos de nosotros venimos, el apóstol Pablo hizo referencia al sistema en el cual él se formó. Él se formó en un sistema, y en el sistema que él se formó, él estableció algo. Él dijo que él tenía todo por basura. Nosotros en el sistema que nosotros pensamos, confundimos con lo que la basura con la suciedad. No significa que lo que le enseñaron es basura, sino que él lo tenía como basura, y el término que podemos utilizar más cercano a esto es que él lo tenía como cuando usted compra una pizza, como cuando usted compra una ropa, como cuando usted compra un zapato, como cuando usted compra algo que viene en un envoltorio. Todo lo que le trajo a él en la religión fue el envoltorio en el cual le trajo la esencia de la verdad, que era Cristo. Entonces, él, cuando Cristo llegó a su vida, él tomó esa esencia de la verdad que era Cristo y la envoltura en el cual él vino, fue despojando de todas esas envolturas, y al final la tiró y se quedó con la esencia, que es lo principal que nosotros como creyentes debemos de tener. Debemos de comprender y de tener una capacidad de nosotros poder estudiar y de poder juzgar lo bueno y lo malo. Ahora, para nosotros poder comprender entre lo bueno y lo malo, tenemos que entender que hay un pensamiento prejuicioso con un conocimiento preconcebido de algo que tenemos que despojarnos y comenzar a desaprender. La capacidad del individuo de desaprender es la capacidad que el individuo tiene para poder dar cabida al conocimiento, donde el individuo pueda salir del error que tiene dentro de algunos temas para poder entrar en la capacitación bíblica y poder entrar en la introducción de la verdad bíblica. Bien. El pensamiento. Y comenzamos. El pensamiento es la capacidad que tiene el hombre para formar ideas y representaciones en su mente y poder llevarlas a la realidad, y para mantenerlas en el mundo abstracto o poder llevarlas a lo que son los hechos. Esa capacidad que el individuo tiene de poder pensar es lo que conlleva al individuo como elemento fisiológico, como elemento físico. Ahora, como decíamos que el hombre tiene una mente, y la mente tiene pensamientos, razonamientos, intelecto, lógica e imaginaciones. El razonamiento es la acción que el individuo tiene, la capacidad del individuo poder razonar. Ese raciocinio que el individuo tiene
es a lo que Pablo apela en el libro de Romanos, en su capítulo 12, en su versículo 1, donde él dice que nosotros necesitamos tener un culto racional. Necesitamos tener un culto racional para nosotros poder tener una capacidad de razonamiento a través de lo que verdaderamente Dios estableció. Ahora, como el hombre tiene razonamiento dentro de la mente, tiene un intelecto, que es la capacidad que tiene la mente para poder comprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse ideas determinadas para poder ponerla en conjunto y saber si lo que se puede hacer es posible o es imposible. La lógica es la parte que puede estudiar las formas y los principios generados que rigen el conocimiento y el pensamiento. Esa es la lógica. Ahora, la obra también tiene la capacidad de imaginaciones, que es la parte que estudia las formas y los principios generados y que rigen el conocimiento y el pensamiento. Las imaginaciones es la facultad humana para representar y materializar sucesos históricos o imaginaciones que el individuo tenga, sean para llevarla a cabo o para mantenerlo simplemente en un pensamiento abstracto. Entonces, con esas capacidades que el individuo tiene cognitiva, no importa en el estado de mente que el individuo se encuentre, todas estas capacidades el individuo la tiene. Ahora, como el propósito de Dios es que el individuo tenga una mente regenerada, el propósito de Dios es llevar al individuo a que el individuo esté libre de todo prejuicio religioso, de que el individuo esté libre de todo prejuicio de que el hombre pueda actuar y pueda caminar en pos de lo que verdaderamente Dios dijo. Por eso él le dijo a Josué, en Josué le dijo la siguiente palabra: he aquí yo te mando que tú te esfuerces y que seas valiente, no sea parte de ti este libro de la ley. Tú vas a hacer en este libro, tú vas a andar como hizo Moisés. Como yo estuve con Moisés, así estaré contigo. Si tú utilizas este libro, y este libro tú vas a utilizarlo, vas a estudiarlo, vas a leerlo, vas a meditar en él, nadie te podrá hacer frente. Y todo lo que tú hagas va a prosperar. Dios estableció las pautas desde el principio. Le estableció a Israel en Deuteronomio y le dijo: he aquí yo pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Si tú hicieras las cosas que yo te digo, bienaventurado tú, bienaventurado tu buey, bienaventurado tu asno, bienaventurado tu casa, bienaventurado tu entrar, bienaventurado tu salir. Y todo te va a salir bien. Cuando vengan tus enemigos, cuando vengan tus situaciones, cuando vengan tus problemas, cuando venga todo, si tú haces conforme a como yo te digo, tú vas a vencer. Ahora, si tú no haces conforme a lo establecido, entonces no te va a salir conforme a como yo te digo, sino conforme a como tú decidiste. Entonces, Dios quiere que el individuo tenga una capacidad, una mente totalmente despojada o despejada para poder tener un pensamiento limpio a través de las escrituras, para que el hombre pueda manejarse, trabajar, ejecutar y comportarse conforme a como dice la Biblia. Los pensamientos que el hombre puede manejar tienen que ser filtrados a la luz de las escrituras. La capacidad que el individuo tiene para poder hacer, para poder ejecutar,
son infinitas. El límite no lo ponemos nosotros. El límite no lo ponemos nosotros y no lo tenemos nosotros. ¿Qué podemos decir concerniente a el tipo de pensamiento que estamos hablando, que es el pensamiento lineal? Este pensamiento lineal no se circunscribe a una sola línea de pensamiento donde no nos da la capacidad de nosotros poder ver más allá de la religión, donde no nos da a nosotros la capacidad de nosotros poder ver una salida, sino simplemente una sola forma de pensar. Este sistema de pensamiento es un sistema que está muy amparado en el adoctrinamiento y en la religión. Era lo que pasaba con el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo tenía, cuando era Saulo, una sola forma de pensar, porque tenía un pensamiento lineal o un pensamiento ortodoxo. Esto es así, y todo el que no piense como yo pienso es del diablo y hay que perseguirlo. Entonces, cuando se encuentra con que no simplemente hay esta forma de pensar, sino que cuando entra en lo que es un cambio de mentalidad y comienza a abrirse al estudio de las escrituras, se encuentra con una infinidad. El hombre que era doctor de la ley, el hombre que tenía una capacidad probada dentro de los judíos, se encuentra ahora cuando llega y dice: cuán insondables son tus caminos. Dice que las maravillas de insondable, cuán profundo, cuán grande son los caminos de Dios. Entonces, el que anteriormente entendía que lo comprendía todo, ahora entiende que no comprende nada y siempre se considera como un estudiante de primer grado para poder aprender en la infinidad del vasto mundo universal que es Dios. Entonces, este pensamiento que el apóstol tenía es totalmente derribado cuando llega a los pies de Cristo. Pero cuando llega a los pies de Cristo, necesita que sea instruido. Porque otra de las cosas de las cuales nosotros como creyentes necesitamos comprender es que la enseñanza bíblica viene por revelación, pero viene por revelación del Espíritu a través de los dones espirituales. Me explico. Para poder conocer las Escrituras se necesita una enseñanza previa a través de la enseñanza. Nosotros como creyentes debemos de entender que Dios estableció una línea de cómo se hacen las cosas. Nosotros dentro de nuestro sistema nos hemos saltado muchas cosas de cómo Dios las estableció. Dios estableció que para usted poder ser instruido, necesita ser instruido y ser enseñado por un maestro. Pero que este maestro debió de haber sido previamente enseñado y discipulado. Entendemos que la enseñanza y el discipulado, nosotros todos la tenemos porque hemos sido adoctrinados. Muchos de nosotros fuimos adoctrinados, no doctrinados. La doctrina es lo que verdaderamente Dios estableció. Es lo que verdaderamente Dios dijo. Entonces, nosotros tenemos un problema que espero en Dios que muchos de ustedes no lo hayan tenido. El inconveniente que yo tuve. Como yo fui uno de los más malos seres humanos que podían haber, Dios tuvo que liberarme de tres cosas. Digo mi caso. Dios tuvo que liberarme primeramente del pecado, o de los pecados, mejor dicho. Dios tuvo que liberarme. Luego entonces que yo vengo a Él, tiene que comenzar a trabajar conmigo para liberarme de la religión de la cual a mí me enseñaron.
y luego tuvo que liberarme del dominicanismo. Nosotros los dominicanos tenemos un problema. Y es que ¿Cuánta atadura, ¿Cuánta atadura? Yo puedo decir de mí, no sé si habrá un extranjero o alguien que no sea de aquí. Dentro de nuestra naturaleza, el dominicanismo entiende que nosotros somos como Radio Popular, que nosotros nacimos sabiendo, que nosotros no lo sabemos todo. Usted se sienta a hablar con un dominicano y el dominicano, le voy a dar algo del lenguaje coloquial. Usted se sienta y va a un juego de dominó clásico en República Dominicana y usted se encuentra un tipo que está sentado en el juego de dominó y que a lo mejor no ha llenado 3 caligrafías poquito, que a lo mejor no pudo llegar a un primer curso y tiene la solución del problema palestino-israelí, que tiene 2000 años y nadie le ha podido buscar una solución. El tipo conoce la cura del cáncer, el tipo conoce la cura del SIDA. El tipo tiene todas las soluciones políticas y tiene una maestría en la vida, pero está sentado en chancleta con un vaso de ron y es posible que cuando se ría le falten 3 dientes. Entonces usted se encuentra con este tipo de personajes que se encuentran sentados, que conocen de todo. Entonces, de esa misma situación, Dios a nosotros muchas veces tiene que liberarnos, porque cuando se conjuga el problema del pecado, que ya creemos que hemos sido liberados, entonces tenemos el problema de la religión con el problema del dominicanismo, entonces tenemos una bomba de tiempo, porque entonces la religión nos enseña que ya nosotros estamos completos porque ya estamos en Cristo. Entonces, somos instruidos muchas veces por personas que tienen lagunas, que están un poquito lejos de la verdad, que tienen buenas intenciones. No juzgo las intenciones con lo cual la persona tiene, pero muchas veces no tienen un fundamento bíblico real, sino que también van a transmitir aquellas lagunas y aquellas enseñanzas religiosas preconcebidas que tienen, la van a tener y se la van a transmitir a los otros. Por eso el propósito de Dios es que el individuo sea un individuo inteligente y que el individuo pueda desarrollarse como individuo pensante. No simplemente como una persona que se le diga, esto es así. No simplemente así. Esto tú tienes que hacerlo así, no, que el individuo pueda comprenderlo, entenderlo, analizarlo y poder ponerlo en práctica. Entonces, todas estas cosas... Una pregunta, perdón que te interrumpa, solo lo que pasa es que viendo que para la hora van a faltar 15 minutos. ¿Se considera la iglesia entonces... cuando tú hablas de la religión, excluimos todo lo que son las iglesias pentecostales, o cuando hablamos de la religión, nos estamos refiriendo única y exclusivamente al catolicismo, o podemos entrar dentro del pensamiento lineal únicamente a la iglesia universal, sacamos a lo que vendrían siendo los pentecostales, los adventistas, todas las otras religiones, o entendemos que el gran mal de todas las iglesias ha estado en no permitir un pensamiento lateral, sino que nos han conducido todo el tiempo en uno lineal? Y o sea, ¿de qué modo podemos entender eso? ¿Y por qué el sentido común nunca alcanza a detectar cada una de estas cosas? Ok, excelente. Hay una situación que tenemos que comprender. El pensamiento lineal o el pensamiento vertical está dentro de todas las esferas de la religión, incluyendo y principalmente dentro del pentecostalismo. ¿Por qué digo esto? Porque no estamos exentos. De hecho, una de las líneas de pensamiento menos negociable y más lineal es la línea del pentecostalismo y la línea del catolicismo y la línea de toda la religión. ¿Por qué? La palabra religión, lo que viene del latín religio, que significa hábito o costumbre. Entonces vemos que
Cuando nosotros tenemos un hábito o una costumbre y tenemos una sola línea de pensamiento, estamos dentro de un sistema que es totalmente humano. Dios no tiene una línea de pensamiento vertical. El propósito de Dios es que el hombre tenga una línea de pensamiento horizontal, multilateral, de múltiples salidas. Entonces, dentro del pentecostalismo existe una rama principal de línea de pensamiento lineal que nos enseña que todo lo que no es como a nosotros se nos enseñó es del diablo. Nos atrevemos a decir. En una de las clases de la que mi hermano, el doctor Emilio Corporán hablaron sobre el arjé, sobre la verdad de cada cosa. Y hablábamos de que el arjé o la verdad del catolicismo son sus dogmas. Ellos, su principal verdad es el dogmatismo. Ellos entienden y comprenden que la Biblia está ahí, pero ellos lo que respetan son sus dogmas. Nosotros como cristianos, como evangélicos, tenemos nuestros dogmas. Tenemos nuestros dogmas que como los católicos lo hemos puesto por encima de la misma escritura. De hecho, nosotros hemos empeorado la situación porque hemos hecho un tribunal individual donde cada iglesia tiene por sí solo la capacidad de decir qué es pecado y cómo es pecado, qué es pecado y qué no es pecado, a través de un pensamiento totalmente lineal. Lo que es pecado en una iglesia no es pecado en otra iglesia. Entonces, yo puedo decir que la iglesia que lideré a mi hermano corporal, que está a 3 esquinas de mi iglesia, a 3 esquinas de la iglesia que yo me congrego, yo puedo decir que mi hermano corporal no se va a salvar en ninguno de los que están ahí, porque tiene una línea de pensamiento totalmente distinta. Pero tengo otro que está en otra iglesia a 3 esquinas más de la mía, donde yo tengo otra línea de pensamiento diferente a la de él, y donde yo entonces también digo que a estos se van a ir para el infierno y que los otros se van a ir para el infierno. Y tengo entonces un sinnúmero de situaciones donde cada quien tiene un modo de pensar, una línea de pensamiento totalmente distinta, que cuando viene a converger no tiene absolutamente nada que ver con lo que verdaderamente Dios estableció en las Escrituras como el tema principal que le dije. Juan capítulo 8, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús le dijo a los discípulos que habían creído en él. Hay muchas personas que son discípulos, pero el verdadero discípulo es aquel que cree en la palabra y que se mantiene en la palabra. Ese es el discipulado bíblico. O sea, no podemos decir otra cosa. La religión no es discipulado. La religión no es discipulado. No importa en qué iglesia se encuentre. Bueno, ahí sí hay problema. Ahí sí hay problema. No. Quiero que comprendamos esto. Aquí hay pastores, aquí hay ministros, aquí hay muchas personas, pero quiero que comprendan esto. Dios tiene compromiso solamente con lo que Él verdaderamente dijo. Si lo que yo como pastor estoy enseñando, lo estoy enseñando en una línea de pensamiento vertical porque tenemos un concepto. Nosotros tenemos un concepto de que cada pastor tiene su librito. El problema es que hay un solo libro, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, al haber un solo libro, que es la Biblia, un solo mediador y un solo Dios, todos nosotros debiéramos de tener una sola línea de pensamiento, que es la línea de pensamiento de Dios. Ahora, hay un margen que se nos permite dentro de los estudios bíblicos. El 90%
de los teólogos, el 90% de los académicos, el 90% de los estudiosos de la Biblia tienen un pensamiento lateral y convergen en la gran mayoría de los temas. Convergen en el 95% de los temas. En el único 5% que no convergen son en algunos dogmas y son respetables. Son respetables tanto así que yo, cuando soy liberado del prejuicio de la religión, me puedo sentar con un católico, me puedo sentar con un adventista, me puedo sentar con cualquier persona a hablar de las escrituras sin la necesidad de satanizarlo, sin la necesidad de ofenderlo y entendiendo que tengo algo que aprender de él. Entonces, ese pensamiento vertical es un chip que se nos instala a nosotros, especialmente dentro del pentecostalismo, dentro de nuestras iglesias. Tenemos una línea de pensar muy dogmática, donde ponemos el dogma por encima de lo que dijo la Biblia, trayendo una enseñanza de un texto bíblico mal interpretado, juntamente con un texto bíblico bien interpretado. Entonces, necesitamos que el individuo tenga anacrino, que tenga la capacidad para poder enseñar a la gente lo que verdaderamente dijo. ¿Por qué? Porque tenemos un problema grave hoy. Un problema tan grave que la enseñanza que nosotros tenemos hoy es una enseñanza pastoral y la iglesia nunca ha sido pastoral. La iglesia siempre ha sido apostólica porque los pastores no fundaron iglesia. Quienes pusieron el fundamento de las iglesias fueron los apóstoles, y a los apóstoles fue que se les reveló la palabra. Y a la iglesia tiene que mantenerse en la enseñanza apostólica que está en las escrituras. Cuando digo apostólica, no le estoy hablando de la playa de apóstoles que tenemos hoy, donde cualquiera es un apóstol. Estoy hablando de la enseñanza que verdaderamente, de lo que verdaderamente Dios dijo, para que el individuo pueda permanecer en la palabra tal y como Él le enseñó. Por eso el proceso de Dios es que el individuo desarrolle su mente a través del conocimiento de Dios, no del conocimiento de la religión, no del conocimiento del texto bíblico mal interpretado, no del conocimiento donde muchos de nosotros somos cristianos envueltos en una nube y en una estela de paganismo. Entonces, nosotros... No, perdón. Porque entonces nosotros podemos decir que el pensamiento lineal inhibe totalmente el razonamiento de cualquier mente, dejándola inoperante y a la suerte del diablo o de quien sea. No quería decirlo así, pero eso es como un chip que se le instala a la gente en la religión. La religión es la forma más fácil de cómo manipular a la gente, y uno de los principales fundamentos de la religión es el miedo. El principal vehículo de la religión es el terror, el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo al infierno, el miedo a la perdición, el miedo a los juicios, el miedo a tantas cosas. Entonces, cuando entremos en las áreas que tienen que ver con las estrategias, cuando veamos las estrategias del Satán, vamos a ver que parte de las estrategias del Satán son utilizadas por un formato mal interpretado, aunque sea con buenas intenciones, pero utilizamos estrategias que no vienen de parte de Dios, sino que vienen de parte del Satán. Guay. Muy penoso y muy lamentable, pero voy a tener que hablar, vamos a tener que hablar de este tipo de cosas, porque la Biblia dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de una ignorancia que el hombre tenía, manda a todos los hombres, a todo lugar, en todo lugar, a que se arrepientan. Ahora, hay un desconocimiento que el individuo tiene y que se le es contado por ignorancia,
pero no implica que la persona que yo formé dentro de mi tiempo de ignorancia no va a crecer, porque lo que germina y lo hace que crezca es lo que verdaderamente Dios dijo. Ese pensamiento vertical encasilla a la persona a un círculo muy pequeño donde el individuo no crece y no se desarrolla, porque tiene un obstáculo para ver lo que verdaderamente Dios dijo, porque le hemos construido muchos muros a la verdad y la verdad se encuentra más allá de los muros que nosotros con nuestra mala interpretación bíblica le hemos construido. Entonces, derribando esos argumentos, derribando esos muros, es donde vamos a poder mirar más allá, donde nosotros, cuando entramos en la verdad bíblica y cuando comenzamos a ver la verdad absoluta de Dios, comenzamos a quitar ladrillo por ladrillo de la estructura de mentira que hemos fundamentado encima del fundamento de la verdad, que es Cristo. Es difícil. Estoy parafraseando, estamos haciendo una introducción simplemente, pero el propósito de Dios es que el individuo sea un individuo pensante. Por eso Él quiere que usted y yo tengamos la capacidad de oírlo todo y de retener lo bueno. La religión te enseña que tú no escuches al otro. No escucha a ese. No haga eso. La única verdad es esta. Sin embargo, Dios en su palabra te manda a que tú aprendas a oírlo todo y a que retenga lo bueno. Pero de la única forma que tú puedes es si tú te conviertes en un individuo bíblico y cognitivamente inteligente. La facultad que Dios le dio al hombre para expandir su mente se la dio a través del desarrollo cognitivo. El hombre tiene una capacidad intelectual que se mide en científico, que se mide en IQ o el coeficiente intelectual. Por eso se le llama científico a los individuos. El IQ es la capacidad intelectual que tiene cada quien, es donde se mide la capacidad cognitiva de cada quien. Ahora, la mente, mientras más se va abriendo, es donde el individuo va creciendo y el coeficiente intelectual del individuo se va desarrollando con el tiempo y se va amplificando. Tú te haces un estudio cognitivo hoy y tú sigues estudiando, te haces un estudio cognitivo dentro de 6 meses y el estudio de tu IQ tiene que ir ampliándose dependiendo de la capacidad de lo que tú tienes. Entonces, la capacidad que el individuo tiene cuando tiene un pensamiento lineal se inhibe. Entonces, el individuo no puede crecer porque tiene un paradigma. Cuando yo entonces comienzo a mirar, rayos, se fue la hora. Cuando yo comienzo a mirar, pero nos falta entrar porque no hemos hablado del pensamiento lateral. Y falta definir los 15 tipos de pensamientos. Señores, todo esto es, oigan, todo esto es para el ministro después entrar en las estrategias del Satán. Porque es que cuando él habla de dogma y religión y pensamiento vertical, nosotros vamos a concluir que muchos de nosotros nos encontramos viviendo en esos mundos de pensamiento vertical, que somos presos, que nosotros mismos hemos construido nuestra propia jaula o nuestra propia celda. Entonces yo quiero dar, digamos, 5 minutos de pregunta. Si alguien tiene, Alexis, tenemos comentarios muy buenos, ministro. Dice, muy edificante, maestro. Siga, vamos adelante, siga, dice el otro. Dale por el tiempo. Pero no, nos gusta ser responsables porque sabemos que ustedes a veces se tienen que levantar. Oigan bien. Todo esto el ministro está trabajando primero con el pensamiento, dónde es que está el mal de nosotros para que después no entremos a estudiar lo que son las estrategias del Satán y los demonios, pero estamos descubriendo cosas aquí, digamos, bonitas y feas al mismo tiempo, porque si nosotros no encontramos y nosotros, todo lo que está exponiendo el reverendo Rubiera
Es para que nosotros seamos redarguidos. Redarguir es cuando el que expone puede lograr que tú te veas en la condición que tú estás. Y primeramente esa es la faena, esa es la tarea de que tú te hoy defina y diga, ven acá. Entonces mi sistema de pensamiento y en lo que yo me he criado y he nacido y como a mí me han formado, fíjese que él iba a entrar al área del prejuicio. Ahora, damos tiempo, 5 minutos para preguntas, ¿ok? Dice Ray, muy buen tema, ministro, muy buen tema. Dice Ismelia Lorenzo, vive aquí. Buen tema, Pastor Alexi, que el Señor lo bendiga, que le dé, dice otro, que le dé sabiduría, entendimiento. Otro dice, ministro, tremendo, perfecto. Marcia, antes yo no escuchaba a nadie más fuera de la denominación que estaba, pero Dios me liberó de eso y ya puedo escuchar a otro y tomar todo lo bueno, y le da muchas bendiciones y le dice que es muy edificante, que el Eterno lo bendiga. Otro que te bendiga también. Si hay una pregunta para el ministro, mire, lo vamos a dejar aquí, pero yo te veo que esto se va a extender y yo se lo dije hablando con él. Esto es realmente largo porque cuando nosotros entremos en lo que son las estrategias del Satán y usted descubra que muchas de esas estrategias del Satán no son más que descuido, haraganería suya y también una maldad no intencionada, sino que viene únicamente causada por la ignorancia y por el poco afán que usted tiene de buscar, escudriñar. Fíjese que él dijo que es un mal que usted le deje su responsabilidad de usted crecer y de avanzar, que usted se la ponga en manos de otro. Usted no, que mi pastor. El ministro habló de personas que tienen muy buen motivo, pero con muy mala información. Vamos a darle a las preguntas. Tenemos primero a Claudina, después a Camacho y después a Alonso. Claudina, pregunta para el ministro reverendo Alexi. No, yo estoy contenta porque de verdad que me identifico mucho con todo lo que él nos está enseñando, porque realmente estuvimos ahí en la ignorancia y gracias al Señor que personas como ustedes pues nos están edificando y nos están ayudando y nos están despertando. Así que Dios me lo bendiga mucho, no hay pregunta, todo está claro. No te pierdas lo que viene, que todo esto es para entrar a la estrategia del Satán. Tú sabes que después nos vamos a quedar con la boca abierta por ahí. Ministro, estaba Camacho. Camacho, te me perdiste, no te veo, Fausto. Estamos aquí, estamos acá. Bendiciones, paz de Dios para todos. Amén. Pregunta para el ministro. Sobre un tema muy bueno dentro de todos los temas buenos que se han tocado en esta introducción, y es sobre el sistema dogmático y el sistema que de manera cronológica nos han inculcado de generación en generación en cuanto a la doctrina y las enseñanzas bíblicas. Tengo un gran problema con eso, y es que siempre he observado que algunos de los maestros que por la gracia de Dios hemos tenido chocan mucho con lo que es el propósito de Dios en nuestras vidas y lo que ellos nos enseñan como dogmas religiosos. Entonces, el que no está de acuerdo con esto, como tocaba el ministro Rubiera, simplemente está poseído por el diablo. Tan sencillo como eso. Entonces, mi pregunta sería, en caso de que una persona determine estar opuesto a esos pensamientos que nos alinean con lo dogmático y con lo antibíblico, ¿qué uno podría hacer con los líderes que no entienden que ya es tiempo de cambiar? Bueno. Buena cosa, ¿verdad? Porque fíjate algo, Fausto y todos los hermanos que nos encontramos acá. Tenemos un problema donde tenemos que sopesar. Tú dijiste una palabra sobre la doctrina y sobre el dogma. Son cosas que se parecen mucho y hablábamos
sobre que la doctrina es lo que verdaderamente Dios dijo. Viene de la palabra didascalina, que es lo que verdaderamente Dios es una versión. El problema es que una cosa es la doctrina y la otra cosa es el dogma. El dogma es la capacidad que el individuo tiene como humano de poder poner parámetros para hacer una cosa o otra basada en un tema que él cree o entienda, pero nunca puede ir a la par del texto bíblico, que es lo que verdaderamente Dios dijo. Entonces, repito de nuevo, Jesús dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, hay un liderazgo en la iglesia que es un liderazgo que está dispuesto a renovarse. ¿Por qué? Nosotros, como líderes emergentes, que somos ministros jóvenes, nos consideramos jóvenes porque cualquier carajito ahora mismo tiene 60, 70 años. Nosotros Eso es así. Nosotros somos ministros, somos modelos de los 70 comenzando, y que ahora es que estamos comenzando. Vuelvo otra vez y digo de nuevo, yo tuve que ser liberado de la religión, de 20 años de dogmatismo. Entonces, esos 20 años de dogmatismo, Dios tuvo que comenzar a obrar en mí. Pero para que haya un cambio en mí, Dios tuvo que abrirme los ojos del entendimiento, pero hubo algo en mí. Y fue que yo me senté a analizar que a mí, como individuo pensante, como individuo que tenía un pensamiento lineal, se me coartó la capacidad de yo poder utilizar el sentido común, que es una de las partes de la que enseñamos acá, que es uno de los componentes del alma, que es uno de los componentes de la mente: pensamiento, razonamiento, intelecto, lógica e imaginación. Mi hermano ministro Corporán lo puso ahí en uno de los slides, donde el individuo necesita desarrollar la capacidad. ¿Para qué? Para poder entender y comprender las cosas tal y como Dios quiere que se comprenda. Que el individuo medite en la palabra. O sea, a nosotros se nos enseñó muy poco a meditar en la palabra. De hecho, para la gran mayoría de nosotros, la palabra meditar es una palabra diabólica, satánica, una palabra esotérica. Bueno, ministro, perdona, es que la pregunta específica de él es: ¿qué hacer si él tiene un pensamiento lateral, pero el líder tiene uno lineal? Esa es la pregunta. Mi problema es el siguiente: todos hemos pasado por ahí. Miren, le voy a ser sincero, porque aquí estamos hablando entre ministros y entre personas que tienen un concepto. Es difícil que cuando una persona se le abran los ojos del entendimiento y hay otra persona que no comprende la situación, hay una de dos: el individuo va a ser perseguido, va a ser eliminado, va a ser apaleado, va a ser achicopalado. La Biblia dice: salid de mí, ellos con lo mío. Listo. Es lo que yo puedo decir. ¿Por qué? Porque es que hablan de una misma rama, tienen que volar juntas. O sea, hay un grupo de personas, es que nadie puede dar lo que no tiene. Todo el mundo da lo que tiene. Lo que tengo te doy. La religión se forma en personas que lo que tienen es religión. El dogma lo forman personas que tienen dogma. Yo tengo un criterio. Que yo solamente quiero escuchar a personas que me pueden edificar. Ya yo no pierdo mi tiempo escuchando personas que no me edifiquen. ¿Por qué? Porque al fin, un ejemplo, yo quiero que ustedes entiendan esto. Yo no pierdo mi tiempo escuchando evangelistas.
bíblicamente hablando y escrituralmente hablando, para mí es una pérdida de tiempo. Porque lo que porta un evangelista a mí no me sirve, porque yo no soy un inconverso. El evangelista, yo sí lo invito para llevarlo a que le hable a los inconversos. Entonces él tiene algo hecho por Dios, diseñado por Dios y establecido por Dios. Pero la iglesia, en su falta de sentido común, trae evangelistas a que le prediquen a los hermanos. O sea, yo quiero que ustedes entiendan hasta dónde está el desorden que nosotros tenemos como institución dentro de la iglesia. Los pastores invitan evangelistas a que vengan a predicarle a los hermanos. O sea, por amor a Cristo, la función que Dios le dio la función al evangelista para que traiga inconversos. Entonces yo, como ministro de línea vertical, traigo un evangelista para que venga a traerme algo que mis ovejas o las ovejas del Señor no necesitan. Entonces es una locura, porque estoy haciendo cosas que no son bíblicas, pero eso es algo totalmente común dentro del pensamiento vertical de la iglesia pentecostal. Increíble que uno abre una puerta y esa puerta no tiene fin. Es una puerta que no tiene fin. Entonces, tenemos una tremenda situación aquí encontrada. Entonces, yo escucho simplemente a tres personas. Se puede escuchar sin pérdida de tiempo el que está formado, al que se está formando y al que ya entró a abrirse los ojos del entendimiento. Si hay una de esas tres, una persona fuera de esas tres, estamos presos. ¿Por qué? Porque no me existen tres personas: los amigos, los oidores y los enemigos de la palabra. Wow. Nadie está fuera de esos terrenos. Los amigos de la palabra, los oidores de la palabra y los hacedores de la palabra. Ok, vamos a dejarlo ahí, vamos a darle paso, ministro, a la próxima pregunta, porque es respondiendo a la pregunta. Dice Angélica, wow, criticamos a los católicos con el agua bendita y estamos igual con ungir con aceite y todo eso. Alexandra, con todos los paradigmas que nos han impuesto, nos hemos limitado solo a que ellos nos enseñen, pero nosotros tenemos que escudriñar. Belki Giselle, tu vecina, la abogada, licenciada, y dice, excelente tema, mi deseo es que nuestro Señor nos enseñe a orar con entendimiento. Es el tema del ministro, oraré en el espíritu, pero voy a orar con entendimiento. O sea, que por eso le digo que por favor no se pierdan estos seminarios, que yo sé que esto va a ser un mes que nos va a revolucionar y a cambiar por dentro. Vamos a darle a Alonso, que tiene mucho esperando, y estamos en el área de las preguntas, y después Melia. Saludos, Dios bendiga. Amén, amén. ¿En qué parte se puede dividir lo que es una enseñanza falsa dada con ingenuidad, a la que dice la Biblia que cuando menciona que hacen cosas no heredan en las herejías? O sea, ¿en qué parte yo divido una enseñanza falsa, inocente, que el hombre sin malicia, a una herejía, porque practican herejía, que es una contradicción de la palabra, no heredan el reino de los cielos? Ok, ese tema lo hablábamos en la congregación en estos días, y hay una situación con lo que tiene que ver con las malas enseñanzas y lo que tiene que ver con las herejías. Uno de los principales problemas que nosotros tenemos es el siguiente. La iglesia, cuando se fundó, los apóstoles tenían una capacidad de, cuando se convertían en un grupo, enviaban a personas y le enseñaban
iban y le mandaban para que no enseñara una doctrina diferente. La iglesia mandaba líderes, mandaba ancianos para que no enseñaran cosas diferentes. Ese es el formato bíblico apostólico. Ese es el formato de la Biblia. Ahora, como nosotros venimos aquí y estamos aquí en un tiempo de reforma, llegamos al evangelio y ahora nosotros estamos siendo reformados. Esa reformación que nosotros tenemos, esa forma de ser reformado que nosotros tenemos, que estamos ejecutando, va a traer consigo dos cosas. La primera, cuando nosotros como ministros que hemos pasado de ser enemigos de la verdad a un oidor de la verdad, vamos a comenzar a ir recogiendo las malas enseñanzas que hemos tenido. Entonces ya las malas enseñanzas que yo he tenido, yo las voy a ir recogiendo. O voy a ir diciendo, esto que yo enseñé no es bíblico. Lo bíblico es esto. Ahora, cuando yo, por mi terquedad, como enemigo de la verdad, digo que lo que dice la Biblia no es, que lo que es la cosa como yo digo, entonces ahí es donde se convierte en una herejía. Porque me convierto en un individuo resistente a la verdad. Me convierto en un individuo resistente a la verdad. Al resistir la verdad, voy a acarrear problemas, como dice la Biblia en el libro de Gálatas, en su capítulo 5. Pleito, celo, herejía, disensiones, borrachera y todas estas cosas, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hay personas que andan caminando, enseñando religión y no han podido entrar en el reino de Dios. Que sería otro tema, porque el que anda en esa situación tiene un atraso, como yo le digo a la iglesia, de más de 2000 años. Hay gente que están esperando que el reino de los cielos va a venir cuando Cristo venga. Y el que tiene esa mentalidad vertical tiene 2000 años de atraso. Porque Cristo dijo cuando vino, arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el pensamiento vertical te centraliza y ahí entonces donde se convierte, donde tú tengas enseñanzas heréticas. Amén. Yo creo que lo podemos dejar ahí. Ha sido muy bueno, muy bueno. Yo de todas maneras le estaré enviando esta clase mañana porque hay personas que les gusta escucharla más tranquilo. Hay otros que se quedan dormidos a la mitad sin ellos quererlo, sino que el día es muy trabajoso y me dicen, por favor, mándamela, porque al otro día yo me levanto temprano y la escucho. Y yo sé que esto es un manjar, que el Eterno siga dando más sabiduría y capacidad. Acuérdese que continuamos ahí mismo, venimos con el pensamiento lateral y con los 15 tipos de pensamiento antes de entrar a la estrategia del Satán para que nosotros entendamos más luego qué es orar con entendimiento. Aria dice, saludo, ministro. El conocimiento exacto de la palabra de Dios está en las Santas Escrituras. La Biblia debe ser el único manual y que nos enseñe, que nos corrige y nos capacita. La salvación es individual. Cada cristiano tiene su propia carga y responsabilidad y Dios pedirá cuenta. Escudriñar las Santas Escrituras para que nuestras capacidades estén perfectamente entrenadas en nuestro ministerio. Y le da a ministro gracia y todo eso. Muy interesante todo. Muchas gracias. Pasen buenas noches, ministro. Eso es la familia Aria. No la conozco. No sé si usted la conoce. Ahí. Saludo, escuchando desde aquí con la pastora Saya. Oh, eso es aquí, ministro. La saludan. Aria, vi tu rostro ahí, vi tu rostro.
Es una paz. Esto es otra, ministro, que le manda saludos. Mañana yo le mando esta clase. No se pierdan el próximo viernes, que esto va a regenerar mucho nuestra manera de pensar. Hani, que la paz de Dios esté contigo. Ana Feli, Pastor Oscar, Refugio en Cristo, iPhone, Fabiola, tiempo sin verte, Giselle, Quiqueya, Madeline Cruz, Jessica Díaz. Señores, que la paz de Dios increíble. Se quedaron hasta escuchar todas las preguntas. 42 personas. Radamés, Francis Feli, Angélica Rodríguez, Pastor Oscar Ray, Elizabeth Rivera, que la paz de Dios sea contigo, Carmen Rosario, Rubén, Alexandra. En los próximos clases, seminario, cuando tengamos media hora, vamos a dar 5 minutos también para preguntas. Vayan haciéndolo así. No se lo pierdan. Esto va a regenerar nuestra manera de pensar y de ver. Creo que también nos va a traer muchos problemas, pues si nosotros le enseñamos a que usted tenga un pensamiento lateral, cada vez que usted choque con alguien que tiene un pensamiento vertical, sencillamente aquí va a haber un problema. Le va a quedar un problema, pero el beneficiario lo va a ser el que tenga el pensamiento lateral, que es el que nosotros queremos no enseñarle, sino que usted aprenda a obtener, que es muy diferente. ¿Ok? Ahí es que usted se tiene que mover en uno lateral, que es en el pensamiento que Dios se mueve. El pensamiento lineal esclaviza, es religión, es dogma. Padre Dios, ministro Rubiera, ahí nos estamos comunicando mañana. Gracias por todo. Le envío la clase, señores, siempre de ustedes. Marcia García, paz de Dios, a mi mamá también estaba. Cookie Quisqueya, se me olvidó. Pero paz de Dios, gracias por estar. Luz García, es una tremenda sierva de Dios. Delis Almontes, wow, cuánta gente, y veo gente nueva aquí. Señores, que la paz de Dios esté con ustedes. Para adelante, ministro Rubiera.